clase, mucha atención porque el tema de hoy sale en el examen, ¿eh? Hasta ahora vamos a hacer un pequeño repaso por los que no habéis hecho los deberes o estabais durmiendo en clase. Vamos a hablar hoy de los sistemas agroforestales como forma biológica, ¿vale? Con biotecnología para capturar la humedad ambiental. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso para situarnos. Hemos hablado del diseño línea clave, que es una forma de hacer zanjas, de diseñar cómo hacer los caminos y demás, para capturar el agua de la lluvia y capturar el agua de los afluentes, ríos, acequias, de manera que infiltre. Esta técnica solamente usa procesos físicos, ¿vale? Lo podemos hacer con terreno desnudo, con roca, etcétera. En la segunda técnica, la cobertura, ya mezcla procesos físicos también, en la que usamos material vegetal para evitar evapotranspiración, pero ya intervienen procesos biológicos, ¿vale? Que hacen que esa humedad se retenga más, se distribuya de forma más homogénea. Y ahora, en la tercera técnica que os vamos a contar, los sistemas agroforestales, ya vamos a hablar solamente de procesos biológicos, ¿vale? Como la vida, en este caso las plantas, pero también nos incluimos los insectos, los animales, toda la vida que conforma un bosque o un ecosistema, cómo hace para gestionar el agua y sobre todo la técnica que usa para capturar la humedad ambiental, ¿vale? Entonces la humedad que está en el aire, la naturaleza consigue pasarla a los propios tejidos vivos y también al suelo. Entonces, el principal o el proceso más básico que captura humedad ambiental es la fotosíntesis, ¿vale? Luego lo escribo aquí, pero bueno. Fotosíntesis. Vale. La fotosíntesis es la base de toda la vida en la Tierra, básicamente. Sobre Tierra. Ahora, por lo menos hay formas de vida que no necesitan fotosíntesis, que hacen otra forma de, por ejemplo, quimiosíntesis, pero en nuestro caso, para el carbono y otros nutrientes con el que nosotros construimos nuestros cuerpos, como animales y las plantas y todo, ese carbono sale del aire, ¿vale? Del CO2 del aire, del dióxido de carbono. Y esto, las partes de las plantas que hacen fotosíntesis normalmente son las partes verdes de las hojas, ¿vale? Entonces, es un jaleo gordo, ¿vale? Pero vamos a centrarnos solamente en qué pasa con el agua o por qué la fotosíntesis está íntimamente ligada al agua. De hecho, podemos perfectamente asegurar que fotosíntesis es igual a agua, ¿vale? Uy. El borrador. ¿Qué quiero decir con esto? En un paisaje donde se produce fotosíntesis, siempre se va a estar fijando agua en ese paisaje. Si ese paisaje deja de hacer fotosíntesis, no hay praderas verdes, no hay arbolado, no hay arbustos, entonces tendrá tendencia a secarse con los elementos, con el viento y el sol, ¿vale? Entonces, ¿cómo se produce eso de que la fotosíntesis es igual al agua? Pues básicamente por dos propiedades que tiene, por un lado la fotosíntesis y por el otro lado el agua. Vale, vamos a hablar primero de la fotosíntesis. Las células vegetales, para coger un átomo de CO2 y separarlo, por un lado en carbono y otro lado en oxígeno, necesita energía, ¿vale? Y esa energía la obtiene de dos maneras, principalmente. De la radiación del sol, ¿vale? O sea, usa la luz solar, básicamente como que le mete fuego a la molécula, ¿vale? Esto es una radiación solar. Pero también cuando la radiación solar no es suficiente, también aprovecha el calor ambiental, ¿vale? Entonces, podemos dibujarlo como así. Las plantas aprovechan estas dos fuentes de energía para romper esta molécula y entonces se llevan el carbono por un lado, y el carbono tiene una larga cadena asociada con la vida. Primero hacen azúcares, luego también desarrollan grasas, son todo formas de energía que ya pueden transportar hacia otros lugares.
y el oxígeno de momento lo tiran al aire, pero luego también en otros procesos lo aprovechan. El caso es que este proceso, en conjunto, absorbe energía, y cuando algo absorbe energía lo que hace es enfriarse, ¿vale? O sea que todo este proceso produce un enfriamiento, ¿vale? Esa es la base, uno de los motivos por el que porque este proceso enfría el ambiente. ¿Qué pasa cuando se enfría el ambiente alrededor de una hoja que está haciendo fotosíntesis? ¿Vale? Si por ejemplo aquí tenemos, bueno, vamos a dibujar, digamos, como un halo de humedad, ¿vale? Alrededor de una hoja que hace fotosíntesis. Si la hoja no está haciendo fotosíntesis, no se produce este enfriamiento, ¿vale? Entonces, que ya me he perdido. Lo que quería comentar es la fotosíntesis de aquí. Básicamente sí, si aquí tenemos un aire, por ejemplo, el aire ambiental lo tenemos a 26 grados, ¿vale? La hoja, usando el sol, ¿vale? O sea, una hoja sana, viva, recibiendo, aparte de la temperatura del ambiente, recibiendo luz solar, en vez de calentarse más, se enfría. ¡Ah! Qué cachondo, ¿no? O sea que la hoja es más fresca que el ambiente, está absorbiendo esa energía para producir esos azúcares, ¿vale? Entonces, más o menos se ha medido el enfriamiento que se produce alrededor de las hojas, es una media, variará mucho entre especies, pero el enfriamiento producido por la fotosíntesis normalmente son menos 2 grados, ¿vale? O sea que, si tenemos 26 grados más la luz del sol, se produce fotosíntesis, consigue la hoja tener por debajo de esta capa, por debajo de la hoja, 2 grados menos, ¿vale? Entonces aquí se forma como una barrera en el que por encima hay un aire más caliente y por debajo se produce un aire más frío, ¿vale? Y esto es porque este proceso biológico, bioquímico, absorbe calor. Pero hay otro proceso en el que las plantas todavía enfrían más hasta su temperatura ideal de hacer esta fotosíntesis, que es que el agua tiene una propiedad muy curiosa. Dibujamos aquí un cuerpo de agua, ¿vale? Y tenemos agua en estado líquido, ¿vale? Cuando el agua ahí la parte superficial del agua quiere pasar a ser vapor, ¿vale? Y digo quiere porque tiene tendencia a querer evaporar. Aunque el agua no esté a 100 grados y esté en estado de ebullición, ¿vale? Aún así, el agua siempre está evaporando. Parece como que está predispuesta a tener siempre una parte de evaporación y otra parte líquida. Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, el agua a 20 grados, ¿vale? Y recibe el sol o el viento, que el viento hace un efecto de... Si el viento es seco, hace un efecto de succión de intentar absorber humedad y se la roban a las superficies acuáticas. Entonces, la molécula de agua que pasa del líquido a gaseoso, la que hace este salto, no lo hace, para eso necesita hacer un salto de energía, necesita recibir mucha energía y expandirse tanto que se convierte en un gas. Pues esa energía normalmente viene del sol, también viene del viento por un viento seco, ¿vale? Pero resulta que el agua quiere tanto ser un gas que si no tiene la suficiente energía de estos dos medios, pues se la roba al agua restante. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta molécula de agua que salta le está robando calor a las moléculas de alrededor. Entonces, el agua que queda líquida tiende a enfriarse, porque el agua que ha pasado a gas le está robando calor, ¿vale? No sé si se produce con otros líquidos, pero el agua lo hace. Y esto produce un efecto de que si tú favoreces este proceso de que el agua se evapore de diferentes maneras, lo que consigues es un enfriamiento del agua que te queda, ¿vale? O sea, sacrificando algo de agua que evaporas, consigues enfriar este agua. Y ahí se produce el efecto botijo, ¿vale? El efecto botijo.
Los botijos son unos recipientes para líquidos que son porosos, son de arcilla sin lacar, ¿vale? Y tienen el poro abierto, con lo cual, cuando tú llenas de agua el botijo, normalmente para llevártelo al campo, ¿vale? El botijo ya de forma natural va sudando este agua y dejando que se pierda, ¿no? Tiene unos poros pequeños que permiten la circulación del agua muy poco a poco. Entonces, ¿por qué se usa el botijo en el campo? Sobre todo en verano. Porque si al botijo, sobre todo el efecto botijo se produce cuando al botijo le da el sol, no cuando lo dejas a la sombra, ¿vale? Este botijo a la sombra se quedaría con la temperatura ambiente, salvo lo que fuera evaporando por, digamos, la circulación del agua a través de su material, pero si recibe sol, ¿vale? El material, en este caso la arcilla, se calienta. Al calentarse, las moléculas de agua que hay en la arcilla salen más rápidamente fuera, ¿vale? Entonces empieza a evaporar más agua. Y en esa evaporación de agua, las moléculas de agua que se evaporan roban la temperatura al agua que hay dentro. Entonces resulta que un botijo, cuanto más al sol lo pones, más fresca está el agua. Es un efecto que puede parecer contradictorio, pero se explica por este proceso. ¿Cómo consigue enfriarse el agua? Sacrificando una parte del agua para que se lleve ese calor, ¿vale? Evidentemente, un botijo al sol se va a vaciar el nivel mucho más rápido que un botijo a la sombra, pero el agua que queda estará más fría, ¿vale? Entonces, estos son los dos procesos básicos con el que podréis entender cómo hacen las plantas y las masas forestales para absorber humedad ambiental. Y lo hacen por el fenómeno de la condensación, ¿vale? Otra cosa que le gusta al menos al agua como líquido y como vapor es que cuando tienes un vapor de agua y el vapor de agua toca una superficie, por ejemplo, el aire está a 18 grados, ¿vale? Y tenemos vapor de agua a 18 grados. Pero si hay una superficie más fría, por ejemplo a 12 grados, como puede ser una plancha de metal o un plástico o una hoja haciendo fotosíntesis, ¿vale? Resulta que el agua en forma de vapor, si roza la superficie, tiene tendencia a condensarse, a pegarse a esa superficie, pierde calor, porque el calor lo está cediendo a la superficie fría, ¿vale? O sea, la superficie esta se calienta porque le está cogiendo el calor al propio vapor y entonces el agua no tiene energía como para seguir siendo vapor de agua y comienza a condensarse en gotas ya en forma líquida, ¿vale? Entonces, esto solo pasa si la superficie en la que se condensa es más fría, ¿vale? Pero cuando digo una superficie fría no tiene por qué ser sólida. Puede haber capas frías de la atmósfera que hacen que el vapor se sienta atraído hacia esa zona, ¿vale? Porque el vapor ahí es más pesado y cae con más velocidad. Y a ese fenómeno de pesadez o de atracción se le llama depresión atmosférica, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes una temperatura homogénea en un lugar, vamos a poner que esto ya no es indiferente, bueno, ahora borraré todo. Aquí tenemos el suelo, ¿vale? Y aquí tenemos una zona con 20 grados alrededor del suelo, o en esta zona de aquí. Aquí tenemos otra zona con 20 grados. Entonces, la humedad que hay en el ambiente se mantiene en un volumen, ¿vale? Con esa temperatura. Pero si en esta franja tenemos menos grados, por lo que sea, porque por lo que sea hay millones de motivos, entonces aquí esta columna de humedad se enfría más, se vuelve más pesada y se comprime, ¿vale? Y crea un efecto así. Yay. Si lo viéramos de sección, veríamos esta forma y por eso se le llama depresión. De hecho, esta zona de aire húmedo es más pesada, se comprime, no solamente se comprime lo alto, también, digamos, que absorbe de los lados, hace vacío desde los lados. Entonces,
mientras esta zona siga siendo más fría que las otras, la humedad tenderá a ir hacia esta zona, ¿vale? Y se produce un movimiento de aire. Bueno, el aire arrastra también, pero sobre todo, imaginemos que no hay viento. La propia humedad viajando a través del aire sin moverse tendría tendencia a condensarse en esta zona, ¿vale? Por el contrario, una zona más caliente que otra, ¿vale? Vamos a dibujarla aquí. Y pongamos que estamos en el parking de Ikea o en una ciudad o en cualquier urbanización que es todo hormigón y cemento que se calienta mucho al sol y en vez de 20 grados tenemos aquí 26, venga, y es más caliente, esto produce que la humedad ambiente que hay se expanda, ¿vale? Y aquí no es que haya más humedad, es que la misma humedad ocupa mucho más espacio. O sea que hay menos densidad, aquí el aire es menos pesado, ¿no? Los días soleados, los días claros son lo contrario a la depresión, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama este fenómeno. En cambio, los días nublados y los días en que parece que va a llover es porque ya el ambiente ya es más frío y nos está cayendo toda la humedad encima y de hecho el aire pesa más, ¿no? Porque estamos en un ambiente más frío. Entonces, la estrategia que usan las plantas es, para atraer la humedad ambiental, enfrían, y lo enfrían mediante la fotosíntesis y el efecto botijo, la mezcla de las dos, y las dos funcionan con luz solar. O sea, que cuando reciben sol, que puede ser un fenómeno muy caluroso, muy caliente, ellas consiguen enfriar, ¿vale? Por procesos químicos y por procesos biológicos. Y lo dicho, se me ha llenado la pizarra. A ver, otra vez. Entonces, el efecto botijo en concreto parece magia. Que pongas algo al sol y se enfríe. Vale, esto lo dejo aquí. Y a ver qué viene ahora. Vale, habla de la condensación. Vale. Las plantas, una de las imágenes o de los símbolos que manejamos es que creemos que siempre necesitan agua y que las estés regando, si no ellas no pueden hacer su metabolismo. Y eso es bastante falso. O sea, no es que sea falso del todo, sino que no es verdad en todos los casos, ¿vale? Las plantas lo que intentan es siempre hacer fotosíntesis. Y para hacer fotosíntesis hay un estudio reciente que ha hecho una medición del interior de las hojas de todas las especies que han pillado y han visto que de media todas las plantas quieren la misma temperatura para hacer fotosíntesis, que es la más óptima para que ese proceso biológico funcione, y es 21 grados, ¿vale? 21 grados es la temperatura ideal para todas las plantas para hacer fotosíntesis. Entonces, resulta que entonces las plantas van a generar muchas estrategias, algunas para calentar las hojas en lugares fríos, otras para enfriarlas en lugares cálidos, para que las hojas normalmente, cuando van a trabajar, lo hagan en esta temperatura, ¿vale? Se van a termorregular. Entonces, si por ejemplo en un lugar frío que estamos cualquier lugar templado, perfectamente podemos estar entre 8 grados y 18 grados perfectamente, y las plantas tienen un crecimiento vegetativo aparente, las plantas adaptadas. ¿Cómo hacen para llegar a 21 grados? El color de las hojas, de ahí cada especie también varía el color por tonos de sus hojas, con eso regulan absorben la cantidad de calor que necesitan del sol o no. Un ejemplo que vi en un curso que es muy práctico: si tú coges una manguera llena de agua blanca y la dejas al sol, esa manguera, pues bueno, se puede calentar, pero se queda medio tibia, ¿no? Si tú coges una manguera negra, eso se calienta como el infierno. Pero si coges una manguera verde, también se calienta muchísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que de todo el rango de colores del arco iris, que va desde el rojo hasta los ultravioletas, ¿vale? Hasta el violeta, el verde es el color que justamente está en el centro,
el color que vemos de las cosas es la frecuencia de luz que ese objeto rechaza. O sea, es el único color que no está absorbiendo, pero todos los demás los absorbe. O sea que una hoja está absorbiendo el rojo, el naranja, el amarillo, el azul marino y el violeta. Y precisamente son de las ondas que hay de las ondas lumínicas que hay, la verde es la que menos energía tiene. O sea que está absorbiendo todas las unas por ultravioletas, que son una energía más rápida y que producen los procesos, y luego los infrarrojos, que ya son los que transportan el calor, ¿no? Entonces, las hojas verdes absorben todas esas frecuencias de luz. Entonces, tienen tendencia a calentarse muchísimo, muchísimo. Entonces, la planta lo que hace es, para termorregular, primero calienta la hoja con su color hasta que llega a 21 grados, o sea que de estos 8 perfectamente, cuando le da el sol, ya tiene las hojas a esta temperatura, ¿vale? Pero si se pasa de calor, hostias, que se puede quemar, que se puede secar. ¿Cómo cómo hace para no calentarse? Entonces usa el efecto botijo. O sea, usa por un lado la fotosíntesis, que ya la estaba haciendo de antes, y por otro lado el efecto botijo. Entonces siempre es un equilibrio de estos dos procesos, ¿vale? De energía solar y energía térmica, ¿vale? Del ambiente, en contraposición a estos dos procesos, ¿vale? Y las plantas siempre están equilibrándose con uno o con otro, ¿vale? Entonces, las plantas, cuando si habéis visto en la web del SIAR que os pasé los datos, o el vídeo simplemente, veréis que en invierno las plantas, aunque hay plantas que crecen en invierno y tienen su crecimiento vegetativo en invierno de aquí, que es templadito, pero no consumen agua, no transpiran apenas. En cambio, en verano crecen más porque hay más energía disponible, pero en verano tienen que consumir muchísima más agua precisamente para llevar a sus hojas a esta temperatura. Y sobre todo tiran del efecto botijo, ¿vale? Con el efecto botijo tienen que conseguir mucha agua para evaporarla para enfriar sus hojas, ¿vale? Y esto es un poco la base de cómo las plantas consiguen sobrevivir en este medio, ¿no? En el que estamos. Entonces, sabiendo que la planta siempre va a estar termorregulando, en los lugares en los donde se produce fotosíntesis y tienden a ser cálidos, ¿vale? O mejor dicho, en todo lugar donde se produce fotosíntesis tiende a haber condensación. Y si tú tienes mucha hoja en un lugar haciendo fotosíntesis, ahí siempre va a tener tendencia a condensarse todo lo medioambiental y de esa forma es como hacen las plantas para traer las lluvias, ¿vale? Que es un proceso que luego voy a hablar. Sí, porque me estoy adelantando. Entonces, esto se puede quedar más o menos así. Vale, aquí. Aparte de para enfriar sus hojas, que eso son su forma de comida, ¿vale? Las hojas las plantas comen aire, comen el dióxido de carbono para generar los cuerpos y su masa. ¿Para qué más necesitan el agua? Pues las plantas necesitan el agua, como dije en el vídeo anterior, el agua es un medio, ¿vale? Y sin ese medio no hay forma de transporte de nutrientes, ni forma de transporte de los microorganismos con los que se asocian, ni hay nada de nada. Entonces, el agua no quiere, la planta no quiere el agua solamente para tirarla al ambiente cuando necesite enfriar el ambiente. La usa para muchas más cosas y es necesario que se quede siempre con una parte de ese agua para tener los tejidos hidratados y que en sus propios tejidos pueda haber circulación de células y de microorganismos y de todo. Y para intercambiar nutrientes entre el suelo y el cuerpo de la planta, ¿vale? Eso es un poco lo más evidente. Pero es un proceso muy complementario. Entonces, en una planta que tiene ya unas raíces, un sistema radicular, ¿vale? Por ejemplo, este podría ser uno. Luego tenemos el tronco, con las ramas.
y ya pasamos a las partes verdes, ¿vale? Las diferentes hojas. Bien. Y ahora os voy a hablar un poco de esto porque luego va a haber, en la naturaleza, las especies se especializan, como dice el propio nombre que tienen, ¿no? Las especies nos especializamos cada uno en una función muy concreta. Entonces, lo que os voy a hablar ahora es un ejemplo muy básico que va a tener más excepciones que especies que lo hagan así, ¿vale? O sea, os voy a explicar el proceso básico porque luego la naturaleza se adapta a todo. Hay una frase que me parece muy reveladora a la hora de observar, que viene de la teoría de Ernest Goetz en el Tao de la agricultura sintrópica. No es que esté ahí, sino que se deduce de lo que enseña, que básicamente en la naturaleza no hay forma sin una función. O sea, si un ser vivo no necesita generar una función en un ecosistema, ese ser vivo no está. Entonces, la forma de las hojas, la forma del tronco, la forma de nuestras manos, de los ojos, de los colores que percibimos, del pelo, todo tiene una función que cumple no solamente en el mismo organismo que tenemos, sino dentro del ecosistema o del macroorganismo en el que vivimos, ¿no? Entonces, las hojas es una de las que cambian mucho la forma de unas plantas a otras, dependiendo, entre otras cosas, de dónde tienen que capturar el agua ambiental, ¿vale? Pero eso ya me he adelantado. En principio, las plantas, por un lado, van a estar enfriando en cada hoja, van a crear un enfriamiento alrededor de cada grupo de hojas, ¿vale? De manera que toda esta área alrededor de las hojas, por un lado, se va a enfriar, ¿vale? Al enfriarse la humedad la humedad exterior se siente atraída hacia las hojas, otra vez, ¿vale? Aquí se produce el enfriamiento que hemos dicho por fotosíntesis y por efecto botijo. Por efecto botijo todavía no vamos, no, aquí de momento por fotosíntesis. Y conforme va haciendo fotosíntesis, la planta va enfriando el ambiente, ¿vale? Entonces, el aire frío baja porque es más denso, entonces esta masa de aire frío acaba bajando y en esa bajada se lleva la humedad que está atrapando. Entonces las plantas tienen el efecto de enviar en general la humedad hacia el suelo, ¿vale? Si hacen fotosíntesis. Si no hacen fotosíntesis, nada, como si fuera una piedra. Bien, este es uno de los procesos. Pero de la humedad que hay en el suelo, las plantas necesitan que el agua que hay en el suelo absorberla por las raíces y que tenga una circulación, ¿vale? De raíces a tallo, de tallo a ramas y de ramas a hojas. ¿Por qué? Diréis, pues lo más básico es porque si no tiene, el agua es la sangre de los árboles, ¿vale? Nosotros como animales no tenemos nuestras células metidas en el suelo y absorbemos agua de ahí, ni nutrientes, pero las plantas sí. Entonces, las plantas, para coger los nutrientes que necesitan del suelo, que los nutrientes se lo dan los microorganismos, ¿vale? Los diferentes nutrientes que hay aquí, hacen una asociación con microorganismos que son como su flora intestinal que está digiriendo el suelo de alrededor de las raíces, y estos nutrientes, para llevarlos al resto de la planta y a las hojas, usa el agua del suelo, ¿vale? Y hacer esta circulación. Entonces, hay una media, que no sé de dónde se la han sacado y no creo que vaya con todas las especies, ni mucho menos, pero que dice que del agua del suelo, ¿vale? Del 100% del agua que hay retenida en el suelo y que las plantas absorben, un 20% se queda en el cuerpo de la planta para mantenerse hidratada y el otro 80% la planta la evapotranspira, ¿vale? Eso quiere decir que de 10 litros, 2 se los queda para mantenerse hidratados y los otros 8 litros hace el efecto botijo, ¿vale? De enfriarse más tirando agua. Entonces, en el 20% de agua que le queda es donde se quedan los minerales que ha cogido del suelo, ¿vale? Y con eso va creciendo esta planta, con los minerales y nutrientes cogidos del suelo. Pero el 80% de agua lo evapotranspira para forzar este canal, ¿vale? Este efecto botijo produce aún más enfriamiento que la propia fotosíntesis
y acelera esta, yo le llamo la cascada de humedad, ¿no? Porque es como si la humedad llega a un punto y ya ahí empieza a bajar. Entonces, las plantas, y ahora pondría un ejemplo de, no sé si habéis visto vídeos de estas personas que ponen en una botella de cristal enorme, meten ahí un poco de sustrato, un poco de plantas, lo cierran y ahí empieza a generarse un ecosistema solo, en el que solamente recibe la luz del sol desde fuera y ahí se produce un ecosistema que es eso, viven con el poco oxígeno que les queda, con el poco dióxido de carbono que les queda dentro y ahí se va cada vez creando un ecosistema cada vez más complejo, sin agua de fuera y sin nada de nada. Entonces, ahí se puede visualizar muy bien que en las plantas el agua la mueven de forma cíclica de arriba a abajo, de arriba a abajo, porque el agua que evapotranspiran en esta cascada de humedad acaba penetrando en el suelo, ¿vale? Para eso, ¿qué tiene que pasar? Que el suelo tiene que ser más frío que el ambiente, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos aquí 14 grados, el suelo como tendría que estar a 12 grados para que esta humedad se quede atrapada en el suelo y entonces la humedad que han tirado los árboles por las hojas vuelve al mismo lugar, ¿vale? Entonces, una planta, idealmente, incluso con sol, ¿vale? Incluso con sol, o mejor dicho, esto es un fenómeno potenciado por el sol. La misma planta podría estar subiendo y bajando el mismo litro de agua durante toda su vida sin problemas, porque ese litro de agua solamente lo usa como para mover nutrientes de arriba para abajo, ¿vale? ¿Qué es lo que puede romper este proceso? No es el sol, porque el sol está dando energía a este proceso, es el motor. Lo que puede romper este proceso es el viento, ¿vale? El viento dice, bueno, un viento seco, viento seco. El viento, si tiene forma de penetrar entre ramas y llevarse, lo que hace es coger toda esta humedad y se la lleva, ¿vale? Entonces te quedas con un árbol, en este caso, que está perdiendo el agua que él fija del ambiente y que él saca del suelo, ¿vale? Entonces, el viento es el principal enemigo para capturar agua, no el sol. El sol lo que hace es calentar un volumen de aire y que esa humedad ocupe más espacio o menos, ¿vale? Pero si no se mueve del lugar, el sol no es un problema, es el motor de todo, ¿no? Entonces, hay un segundo... Vale, este es un ciclo más o menos fácil de entender. Pero es que las plantas, y entre ellas os voy a hablar del pino, que es el árbol que mejor conozco, es una especie muy buena en lo que hace, y el pino crece en lugares donde no hay agua en el suelo. De hecho, crece solamente con raíces superficiales encima de rocas. Entonces, ¿cómo hace el pino para...? Vale, hace fotosíntesis y captura humedad ambiental. Hasta ahí llegamos. Pero ¿cómo coge los nutrientes del suelo y se los sube hacia arriba? Solamente con la humedad ambiental. ¿Y cómo lo hace? Muy sencillo. Cuando tú tienes Vamos a hacer zoom en una de las hojas, ¿vale? Y cuando tú tienes un tejido vegetal, ¿vale? En este caso las hojas del pino tienen esta forma. Las hojas del pino lo que hacen es hidratarse, o sea, de tener un tejido más o menos seco, a aprovechar el rocío de las mañanas y la humedad ambiental, se hidrata, ¿vale? Las hojas capturan y engordan como esponjas con la humedad ambiental y lo que hacen es generar fotosíntesis y azúcares dentro de las hojas y esas fotosíntesis y azúcares con el agua ambiental ya lo mandan hacia las raíces, ¿vale? Entonces, hacia las raíces está mandando agua y azúcares, que al final son formas de carbono en los azúcares. Entonces, las plantas, esa agua azucarada, que es con lo que van a alimentar a los microorganismos, tienen una circulación, es externa, ¿vale? Por debajo de la corteza, de esa savia elaborada, y entonces lo que hacen, cuando ya llega a las raíces, a una zona en la que la planta quiere disolver nutrientes, lo que hace es alimentar la biología de esta zona, ¿vale?
para obtener esos nutrientes. Entonces las raíces lo que hacen es sudar, y sudan agua azucarada. Entonces, la raíz suda a su alrededor, ofreciendo nutrientes, pero no solamente ofrece nutrientes, lo que suda es agua. O sea, está sudando un medio, aunque sea pastosillo, pero ya es húmedo. Entonces, los árboles consiguen, siempre vais a ver que las raíces de los árboles, justo alrededor, se han creado un entorno muy parecido al sustrato, ¿vale? Que es un entorno muy rico en materia orgánica, que absorbe mucha agua y siempre tiene esa tonalidad como negruzca, ¿no? Y además siempre muy ligera. Se están generando las raíces a su alrededor siempre como el ambiente ideal para ellas prosperar, ¿no? Entonces, a lo que quiero decir es que el árbol está directamente de absorber la humedad ambiental en sus hojas, la está metiendo en suelo a través de las raíces, ¿vale? Y el ejemplo más claro son especies que se han adaptado a solamente tener humedad ambiental, que no las vas a ver cerca de un río, ni cerca de un lago, ni nada parecido. Que son el pino, ¿vale? Alguna vez y ahora vuelvo a la frase de antes, no hay forma sin función. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué las hojas de pino son tan así? O sea, tienen la mínima superficie posible. O sea, el círculo, ¿vale? Porque estos son hojas circulares, en forma de palos circulares. El círculo es la forma, digamos, que menos superficie tiene. Tiene menos superficie comparativamente que una hoja plana. Una hoja plana tiene más superficie que esto. Y lo que hace es tener muy poca superficie en comparación, pero mucha superficie de que le pase el aire a través. No sé si me entendéis. En vez de tener una hoja grande plana, que para las plantas necesitan mucha agua para mantener esa estructura, ¿vale? Plana y tersa y haciendo fotosíntesis, el pino lo que hace es tener, porque esto es casi todo esqueleto y algo de fotosíntesis, lo que hace es tener muchos, de manera que consigue enfriar el ambiente por aquí, pero que sí que permite que pase el aire. Entonces esto es una trampa de humedad. Es muy parecido a las que podéis ver que usan mallazo, ¿vale? Para que se condense, para que pase el aire a través y se condense la humedad de la mañana y luego esa humedad capturarla por condensación, ¿no? Pues esta es la estrategia del pino. Por eso tiene las hojas así. Toda la humedad que va atrapando, ¿dónde la dirige? ¿Hacia dónde se escurren las gotas de humedad? Hacia el tronco. Y este es un ejemplar de pino joven, ¿vale? Que tiene la rama hacia arriba. Y como veis, si tú echas agua aquí o vapor, tendrá tendencia a siempre a llevarse el agua hacia el tronco y de aquí el tronco sobre todo es la parte que más se hidrata, la que más hace de esponja y de ahí ya distribuye el agua al resto de los tejidos. Si ves un pino más viejo, ya con ramas caídas, verás que esto es una rama que la ha cortado así, ¿vale? Entonces, fíjate que las hojas siempre, la parte que tiene hojas funcionando en fotosíntesis, van hacia arriba otra vez, porque quieren que las gotas que capturan les vaya a la rama. Si fuera así, si estuviera al revés, las gotas no irían hacia la rama, se irían hacia afuera, ¿vale? Os pongo este ejemplo porque es muy común, es un árbol que vais a poder observar mucho y es un árbol absolutamente especializado en solo capturar humedad ambiental. ¿Que meten una raíz en agua y la absorben? Pues como cualquier planta, pero no lo necesitan. Muy importante. De hecho, la función ecológica que hace el pino es ponerse en lugares rocosos, tiene un ataque químico con las raíces bastante fuerte, va disolviendo roca y aparte cuando encuentra una grieta empieza a separar roca, ¿no? Entonces, es de los árboles que conozco, es el árbol más grande que crece sobre roca, así directamente, porque cualquier ejemplar de pino cutre ya tiene 15 metros sobre una roca. Y con digamos, con un vigor fuerte y con un crecimiento relativamente rápido, ¿vale? No es un árbol lento. Hay muchas especies, ¿vale? Ahora, esto es un pino carrasco, un Pinus halepensis. Pero bueno, viene a reforzar un poco lo que os estoy diciendo, ¿no? Otros árboles que tengan otras hojas, lo que usan es otras estrategias del manejo del agua, tanto ambiental como del suelo, ¿vale? De hecho,
Las hojas, por ejemplo, de las plataneras, al revés, crecen en ambientes tan húmedos que lo que hacen es rechazar el agua. Es que tienen demasiada. De hecho, o lo hacen así o tienen problema de descomponerse demasiado rápido por tema de hongos, ¿vale? Entonces, así podemos entender un poco cómo circula el agua dentro de las plantas y cómo se produce esta cascada de humedad. Ahí se me ha quedado la hora. ¿Y ahora qué tengo que decir? Vamos a ver. Vale. Entonces, esto es lo que hace una sola planta. Pero ¿qué pasa cuando hay muchas plantas, o un cuerpo forestal, o un macroorganismo con además muchas especies? Pues el efecto se hace cada vez mayor, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Ya hemos hablado de cómo se produce la depresión. Las depresiones se producen sobre todo todos los bosques tienen tendencia a generar estas capturas de... O sea que si hay una zona boscosa, ¿vale? Y tenemos digamos, ¿cómo se llama esto? Un dosel del bosque haciendo fotosíntesis, ¿vale? Y luego por dentro podríamos ver ya los troncos a diferentes alturas. Entonces, lo primero que hacen las especies para que no se les robe la humedad es hacer muy espeso y muy junto el espacio entre hojas y ramas, ¿vale? De manera que crean murallas contra el viento. Si os fijáis, voy a hacer más grande, estoy un poco tacaño con el tema. Vamos. Un bosque se comporta como un solo organismo, ¿vale? Aunque se componga de muchas especies. De hecho, cuantas más especies haya en ese macroorganismo, más se puede adaptar a diferentes circunstancias, o épocas de mucho calor anómalo, o de mucho viento, o de mucha lluvia. Entonces, una sola especie es muy difícil que pueda... Una sola especie no genera un bosque, eso es un monocultivo, pero un monocultivo no tiene dinámica forestal. De hecho, siempre tiene tendencia a estancarse y a secarse y a quemarse, ¿vale? Eso es un problema de monocultivo, que ahora veremos por qué. Pero en principio, una masa forestal siempre en los lindes es muy denso, ¿vale? Tiene también incluso mucho pasto, y luego de los pastos pasa a arbustos, y luego de los arbustos ya da paso a árboles, que cada vez, cuanto más viejo es el bosque, ¿vale? Más altas son las copas, ¿vale? Y luego cuando nos acercamos a las partes más nuevas del bosque, volvemos a ver un linde más espeso de lo normal, y hasta que acaban pastos. Pero digamos que las copas de los árboles siempre están en una franja, pongamos de, yo qué sé, 10 metros. Me lo estoy inventando la cifra, pero lo que quiero decir es que en un bosque la fotosíntesis siempre se produce la mayor parte en la parte más externa, ¿vale? A menos que haya una dinámica que es la que intentamos imitar con los sistemas agroforestales. Pero ahora, para ilustrar, esto sirve, ¿vale? Pongamos que estas son las copas de los árboles. Entonces, ¿por qué siempre cogen esta forma? Porque refuerzan los laterales y lo refuerzan poniendo hojas hasta el suelo, precisamente para evitar que el viento entre dentro, ¿vale? Y se vea obligar a circular por encima, ¿vale? Entonces ya da la vuelta aquí. Entonces con eso los bosques crean una cúpula, ¿vale? Una burbuja en la que en su interior el viento no interrumpe ¿el qué? La cascada de agua, ¿vale? O sea, el enfriamiento que está produciendo toda esta zona enfría el aire y lo empuja hacia abajo, y toda esta altura de bosque y todo digamos, este largo está consiguiendo ser una trampa de humedad que va hidratando todo este suelo, por todos los procesos que hemos dicho. Se hidrata porque la humedad del aire es mayor, ¿vale? También se hidrata porque los árboles están metiendo hidratación en las raíces. Entonces,
un bosque, cuanto más sano y más fotosíntesis hace, más está inoculando agua en el lugar. Si tú, por ejemplo, haces un monocultivo y el bosque tiene esta forma, ¿vale? Monocultivo de pinos para madera, o de chopos para papel, o de eucaliptos también para papel, y pones todos los árboles de la misma especie, de la misma altura, todos muy juntos para que vayan directamente, más rápidamente por la luz, y con eso hagan troncos rectos, que es lo que interesa a la industria, y que tiene esta forma. ¿Qué pasa aquí? Pues que el aire pasa, ¿vale? Aquí el viento tiene libertad para ir pasando por dentro perfectamente, ¿vale? Y el proceso que inician las hojas con la fotosíntesis, aquí, este enfriamiento que se produce debajo de las copas y esta humedad que van atrapando se va con el aire, ¿vale? Pero no solo eso. Y este es el principal peligro, por eso las plantaciones de eucalipto, las plantaciones de pinos, las plantaciones de todo, cuando son monocultivo, aun cuando no hay viento, ¿vale? Si tú estás teniendo una masa de aire frío queriendo bajar, esto empuja al aire caliente que hay aquí, ¿no? O sea, este aire de abajo, a ver, borrar las flechas. Entonces, imaginaros un día sin viento, en el que entonces la humedad en principio no se tendría que ir. Pero un cuerpo frío que está más arriba quiere bajar y un cuerpo relativamente más caliente, que es el del suelo, entonces se ve empujado hacia los lados, ¿vale? Porque si tú chafas hacia aquí, el aire que hay abajo se tiene que desplazar. Y resulta que esto de tener un dosel alto sin que haya fotosíntesis en las partes más bajas, ¿vale? O por ramas de los mismos árboles o por otras especies que son de porte más bajo, lo que genera es que los propios árboles empiezan a generar corrientes de aire. Entonces, si ya de por sí se secan cuando pasa el viento, es que cuando no hay viento siguen generando viento. Entonces, es una superficie que se mantiene permanentemente seca. Esto lo podemos ver en cualquier monocultivo de cualquier árbol. El suelo siempre está súper seco y eso lo hace mucho más propicio para incendios. Entonces, los incendios en monocultivos están producidos por este efecto de las diferencias de densidad del aire frío que provoca las hojas y del aire relativamente caliente de abajo que se tiene que desplazar. Y esto no pasa en lugares donde hay varias especies y donde la fotosíntesis va desde el techo del bosque hasta el suelo, ¿vale? Y eso todos los fenómenos que podemos observar y que hay que evitar. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Lo que hacemos nosotros es básicamente observar cómo lo hace la naturaleza. La naturaleza no hace este tipo de árboles, ¿vale? Ahora os puedo enseñar unas fotos en el que tú, por ejemplo, podemos trasladar en este efecto de bóveda de un bosque, ¿vale? En el que cuando tú entras en el bosque, al principio es muy tupido, tú en un bosque, en la parte común de un bosque no puedes pasar, siempre hay ramas por el medio, tienes que ir abriéndote camino. En cambio, conforme entras en las partes más antiguas, ya no hay tanta rama, no hay tanta hoja y es más fácil caminar, ¿vale? Eso es una de las cosas que nos indica que nosotros como humanos pertenecemos a bosques grandes y a bosques con cierta capacidad de paso, ¿no? No a zonas de pradera ni a zonas de lindero de bosque, ¿vale? Aunque aquí es donde se produce mucha de la comida que comemos también. Pero esto, cuando vais a meteros en cualquier bosque natural, veréis que se produce este fenómeno. Al principio está muy tupido y luego cuando entras es más fácil caminar entre los troncos. Ya me he despistado. ¿Qué iba a contar? Así. Esto, digamos, esta franja de fotosíntesis, cuando un árbol está solo en medio de la nada, como podéis ver en la foto, en este caso también de pinos, el pino no tiene esta forma de forma natural cuando está solo, ¿vale? Solo tiene esta forma cuando está acompañado por otros pinos o cuando los humanos se lo ponemos así. Pero si está solo un pino, no tiene esta forma. Tiene, como podéis ver en la foto, esta otra, en la que tiene el tronco, ¿vale? Con las ramas.
y las ramas y las hojas le llegan hasta el suelo, ¿vale? O sea, tiene copa llegando hasta el mismo suelo, de manera que cuando es tupido ni siquiera ves el tronco. Esta forma de aquí imita la cúpula del bosque, ¿vale? Esta forma de aquí lo que hace es que la fotosíntesis y la humedad capturada en la punta, ¿vale?, puede seguir bajando por el resto de capas y llegar hasta el suelo sin que el viento le moleste, ¿vale? Entonces, los árboles solitarios y que no se les hayan podado, siempre veréis los olivos, los algarrobos, todos que llevan las ramas hasta el suelo. De hecho, si podáis pinos en jardines y demás, veréis que cuando quitas las ramas bajas, ¿vale? Tú quitas las ramas bajas tienes aquí 4 ramas y te molestan las de más abajo y le quitas estas 2. Pues cuando le quitas y aquí generas un hueco, al año siguiente verás que esta rama ha bajado, y la que tiene aquí también, para cubrir ese hueco, ¿vale? Los árboles siempre intentan, sobre todo los árboles del árido, cubrirse el tronco y tener la cascada de fotosíntesis hasta el suelo completa, ¿vale? Esto es algo que podéis observar perfectamente. Entonces, nosotros lo que hacemos para capturar humedad ambiental es nunca dejar huecos por los que pase el viento. Y esto lo adaptamos a nuestras formas de cultivo, ¿vale? Tiene que haber fotosíntesis desde la punta de arriba hasta abajo. Porque la fotosíntesis es la que, digamos, impulsa todo. Impulsa la vida y también impulsa la captura de agua. Entonces, ¿ahora qué digo? Vamos a ver, ¿qué digo ahora? Ah, sí, importante. Importante, en esta cascada de humedad, vale, voy a dibujarla más en grande. En este caso ya vamos a dibujar ya lo que sería un sistema agroforestal. Tenemos una especie que le llamamos emergente, que tira para arriba, otra especie que le llamamos estrato alto, que se desarrolla un poco mejor por debajo y hace copas un poco más anchas. Luego ya árboles más pequeños que ya aceptan bastante sombra, y luego ya los arbustos más pequeños que pueden perfectamente desarrollarse a través de la luz filtrada por el resto de copas, ¿vale? Entonces podemos ver que este árbol tiene fotosíntesis por aquí, ¿vale? Estoy dibujando aquí lo que me parece, como podéis ver. Este árbol ya puede tener una copa más de forma globosa, ¿vale? Estos ya pueden, sí, también forma globosa, pero más pequeña. Y ya luego esto ya tiene forma más arbustiva, ¿vale? Entonces, en la naturaleza, todas las especies del mismo macroorganismo, del mismo bosque que se conforma se comporta como si fuera un solo organismo, cada una de las especies cumple un rol, ¿vale? Hay especies que aceptan la luz directa y ahí comienzan a hacer fotosíntesis en un nivel, ¿vale? Y aquí ya empiezan a tirar la humedad hacia abajo. Otras especies hacen fotosíntesis, se han especializado en hacer fotosíntesis con la luz un poco más filtrada por estos primeros y hacen otra capa, ¿vale? Que van tirando la humedad hacia abajo. Luego, y así, hasta que hay plantas especializadas en hacer fotosíntesis solamente con luz filtrada. Cuanto menos directa es la luz que reciben, menos agua necesitan, ¿vale? Ahí pasa que ahí cada especie ya es un mundo. Aquí la naturaleza es muy creativa y tiene soluciones para todo inimaginable. No lo voy a resumir. Pero lo que quiero enseñar aquí es estas capas, ¿vale?, que genera el bosque, y que estas son capas de diferentes temperaturas, ¿vale? Pongamos, sí, lo escribo en negro. Pongamos que el ambiente está a 28 grados, ¿vale? Tras la primera capa de fotosíntesis, el aire ya baja a 26, 24. Tras la segunda capa de fotosíntesis, el aire ya baja a 22, perfectamente, y así. Aquí está 20, y aquí podemos incluso tener 18. Y en la sombra de total del bosque, en un día de 28 grados, podemos tener perfectamente el suelo a 16, ¿vale? Incluso si seguimos hacia abajo y vamos abriendo capas en el suelo, veremos que también hay franjas de temperatura en el que el suelo cada vez es más fresco, ¿vale? Hasta que llegamos a un punto,
¿vale? A que llegamos a los 4 grados, normalmente, y ahí ya nos encontramos con el propio calor de la Tierra que, al revés, empezarán a ser las capas de suelo, cuando son más profundas, cada vez más calientes, ¿vale? A esta, digamos, progresión de temperatura se le llama gradiente de temperatura, ¿vale? Para que podamos capturar la medioambiental, ¿vale? La temperatura original del ambiente tiene que ser mayor que la temperatura final del suelo y que todas vayan a negativo, ¿vale? O sea, esto se le llama, esto es un ejemplo de gradiente negativo. Gradiente negativo, ¿vale? Porque cuanto más avanzamos hacia el suelo, menor es la temperatura. Si en algún punto, por lo que sea, porque falta uno de estos estratos o porque le da el sol muy directamente a un suelo muy negro, por lo que sea, esta gradiente se rompe, y por ejemplo aquí tenemos, en vez de 20, tenemos 22 otra vez, la humedad se queda más bien en esta franja y no llega al suelo, porque la humedad tendrá tendencia a ir siempre al lugar más frío. Entonces, en la estrategia que usa la naturaleza, la que usaremos nosotros imitándola, esto ya me he quedado ahí, 18. Siempre tiene que haber este gradiente de temperatura de manera constante hasta el suelo. Si el suelo es un poco más frío que el resto, entonces la humedad al suelo también. Y luego, en los procesos del agua veremos, que será el último de los vídeos, que es, sobre todo hay cosas muy, muy curiosas, veremos que el agua normalmente bajo el suelo, como mucho, la encontramos a 4 grados, es la temperatura en la que el agua es más densa y más pesada, y a partir de ahí, cuando se empieza a cristalizar en hielo, es menos densa y menos pesada. Entonces, el agua se encuentra, bueno, ya que lo hablo, pongamos que la siguiente capa que encontramos aquí, os voy a poner una foto que ilustra esto, ¿vale? A partir de esta capa el agua ya comienza a ser más caliente. Resulta que el agua caliente genera una presión, ¿vale? Hacia arriba, y aquí tenemos la presión de la gravedad con el agua, ¿vale? Y en esta capa de 4 grados, ¿vale? Es donde se unen las dos presiones, es donde el agua es más pesada, pero también donde está empujándole por arriba y por abajo, y sale por los lados. Entonces, esta presión, como veréis en la foto, hace que, según cómo sea el terreno y las capas freáticas y también los diferenciales de temperatura, hace que esta agua que está siendo presionada hacia los lados pueda salir presionada hacia un afluente, ¿vale? Y aquí tenemos una fuente, ¿vale? Que está más o menos al mismo nivel, pero a veces se produce el efecto de que esto puede escalar montañas. Aquí me equivoco, perdón. Si esto, por ejemplo, tiene este relieve y las gradientes de temperatura lo siguen, ¿vale? Y hasta que encontramos que la capa de 4 grados puede, por la orografía del terreno, puede llegar a asomar por un sitio alto, ¿vale? Entonces ahí tenemos una fuente natural que está impulsada por el agua de la atmósfera metiéndose y el agua del subsuelo subiendo, ¿vale? Entonces escapa por esos dos lados. Y no digo más porque esto ya se me va a alargar mucho. Ya en la próxima charla lo desarrollo un poco. Pero es muy importante ser conscientes de que si no producimos en la finca una estrategia para que esta gradiente de temperatura se produzca de manera constante, no vamos a poder fijar agua en el suelo, ¿vale? Porque a lo mejor se queda en mitad del aire hasta que se va, y lo que nos interesa es que llegue al suelo, que ahí es donde las plantas mejor lo manejan. Y creo que ya está, ¿no? Vale. Vale, ahora un par de datos. Hay un proceso biológico, hay un movimiento del agua que solamente se produce por procesos biológicos. Y es, una vez el agua ya está humedeciendo el suelo, los hongos, ¿vale? Y las raíces de las plantas son los únicos que hacen que el agua húmeda, que normalmente por peso se iría hacia el fondo y ya está,
Tú, por ejemplo, cuando llueve en un lugar o cuando riegas en un lugar, ¿vale? Produces un charquito y este charquito produce lo que se llama un bulbo húmedo, que depende del suelo, tiene más o menos esta forma, tiene una forma como de gota. En suelos muy arcillosos el bulbo húmedo se expande, ¿vale? Se hace más gordo. Y en suelos muy arenosos cae directamente para abajo, ¿vale? Porque va más rápido el agua. Vamos a hacer aquí algo que sea más representativo. Un charcazo. Vamos a hacer un charcazo. Bien, esto es como se distribuye el agua por peso según la textura del suelo. Pero las plantas con los hongos, como dijimos en la cobertura, añaden un movimiento más, ¿vale? Si ya hay, las plantas se asocian con los hongos por muchísimas razones que no voy a comentar, que esto no acaba nunca, pero los hongos pillan el agua de un punto y la mueven, son capaces de bombearla de forma lateral, ¿vale? Se ha descubierto que incluso el mismo agua que una planta fija en un lugar, a través de los hongos va correteando, incluso ladera arriba, ¿vale? Y se han demostrado casos de que el agua ha corrido 4 kilómetros. O sea, el agua que te has echado aquí, los hongos y las plantas empiezan a distribuirla de forma lateral. Ese movimiento solamente se produce por forma biológica, ¿vale? Porque la osmosis normalmente tiene tendencia más a ir hacia arriba, hacia los lugares que tienen menos presión. Siempre empapan un poco de forma lateral, pero no tanto, ¿no? Entonces, la biología distribuye el agua que cae en una zona, la distribuye de manera homogénea entre varias. De hecho, se ha demostrado que si una zona boscosa que está sufriendo de sequía, ¿vale? Porque está en peores condiciones, pero el macroorganismo siente que necesita defender esa zona porque afecta al conjunto, si esta zona de repente se seca y se calienta, afectaría a esta zona también. Árboles y hongos de una masa forestal ceden agua a otra masa forestal para que todo en conjunto tenga un gradiente positivo de temperatura y todos en conjunto capturen más agua, ¿vale? Esto ya forma parte de la inteligencia vegetal y inteligencia del macroorganismo, que no me voy a meter más en eso porque es para otro libro, pero que entendáis que se produce y que la biología no solamente absorbe el agua como una esponja y se la queda, la distribuye. Y ese fenómeno, si no es por la vida, no se produce. Nosotros como humanos con técnicas mecanizadas no podemos hacer eso. De manera eficiente, no. Estaríamos empleando mucha energía para mover este agua, más de la energía que aprovechamos de que esa agua sea movida, ¿no? En cambio, las plantas están haciendo todo esto solamente con la energía del sol y de la forma más eficiente. Es una biotecnología desarrollada por millones de años de evolución, ¿no? Entonces, un último dato. Que la mayoría de los agricultores os estaréis diciendo, ya a mí que no voy a meter un bosque en mi cultivo. Pues muy mal. Muy mal. Porque todas las plantas que cultivamos han nacido y han evolucionado en un contexto forestal o previo al bosque. Siempre. Han formado siempre parte de un organismo. Si tú eres un plantador de lechugas, pues tienes que saber que tu planta es... las lechugas nacen en un momento en el que el bosque tiene un claro, ¿vale? Y se caen 2 árboles y se encuentran con un sustrato hecho por muchos años aquí, ¿vale? Un sustrato con una cobertura estupenda, que en ese momento recibe sol, ¿vale? Y aquí es donde la lechuga, protegida del viento, las lechugas no son plantas de viento, o sea que tiene que crecer en un lugar dentro de un bosque. Ahí es donde la lechuga es la primera que empieza a cubrir el suelo y a hacer fotosíntesis cuando ese claro está producido, ¿vale? Y lo tiene que hacer tan rápido, tiene que ser en 2 meses, porque luego ya le vienen otras plantas detrás. Eso es una sucesión ecológica que lo comenté más adelante. Lo que quiero decir, el ámbito natural de la lechuga es esa condición concreta. Lo mismo con la mayoría de plantas que plantamos en huerta que son de ciclo muy rápido, porque lo que hacen en ese ciclo rápido es cubrir rápidamente una herida dentro del bosque, ¿vale? Hay otras plantas que no, los cereales más bien son previos al bosque y hacen otra función, ¿no? Entonces, lo difícil, la línea clave es fácil de hacer y de aprender. La cobertura con un poco de estudio también.
Pero aplicar sistemas agroforestales tiene una carga teórica muy fuerte, ¿vale? Y necesitas siempre que experimentes y practiques porque se comprenden mejor, de manera instintiva e intuitiva, que yo aquí explicando en una puñetera pizarra, ¿vale? Esto cuando lo veis tiene sentido, cuando lo practicas tiene sentido. Así en pizarra es más difícil. Pero lo que os podemos decir por experiencia, que ya tenemos ya 5 años de estar plantando todo el tiempo sistemas agroforestales, o sea, de plantar, nos podemos plantear lo que sea, o plantar frutales con árboles que soportan y mejoran las condiciones de ese frutal, ¿vale? En muchos niveles, o hacemos huerta dentro de árboles. ¿Se puede hacer huerta dentro de árboles? Sí, pero no de la manera convencional, ¿vale? Hay que, para que la huerta se dé bien dentro de un sistema forestal, hay que producir una sincronización, que decimos, ¿no? O sea, que esas plantas de huerta cumplan una función dentro del sistema forestal que tienes. Normalmente les tienes que hacer una poda fuerte a los árboles para que dejen entrar luz y las plantas de huerta reaccionan a esa luz y cumplen su función. ¿Que suena muy complejo? Sí. ¿Que luego es fácil de hacer? También. Pero hay que practicarlo. Hay que tener en cuenta una cosa. Los árboles viejos interfieren con el nacimiento de nuevos ejemplares, ¿vale? O sea, cuando las plantas no son todas de la misma edad, hay interferencia. Ahí ya se deriva en muchas alelopatías o lo que quieras decir. La alelopatía es una forma mal entendida de esta diferencia de edad. Pero si podando los árboles que sí que están en el lugar, de manera que les obligas a entrar en una fase de crecimiento otra vez, ahí es cuando puedes sincronizarlos con las plantas nuevas que tú estás plantando, ¿vale? Esto lo vamos a desarrollar en otros vídeos, se explica ya en otros vídeos, pero lo que os quiero decir es que yo ya estoy harto de hacer huerta dentro de árboles y funciona perfectamente, funciona mejor. Lo único que hay que tener un paradigma diferente. No sirve el paradigma de ir llevando riego, no sirve el paradigma de ir llevando abono. Tienes que haber generado ya las condiciones donde esa planta se expresa. No plantarla en una roca o en un suelo labrado arenoso y esperar que eso se parezca al bosque en el que nació, ¿vale? No, eso no funciona. Entonces, bueno, es un poco lo que os quería trasladar. Se me ha ido la luz, aquí va a llover. Pues eso. Vale, ya suena el timbre, ya tenemos que dejar. Acordaros que sale en el examen. Y eso, espero que hagáis los deberes. Ay, hola otra vez. Me he vuelto a olvidar de algo importante, así que lo añado ahora en el vídeo. Y es, tenemos una comparativa en estos 5 años que estamos haciendo sistemas agroforestales productivos del agua que consumen, ¿vale? Y resulta que consumen bastante menos agua que los monocultivos convencionales. Aquí, en nuestro contexto, la isla de Ibiza, contexto mediterráneo, con inviernos lluviosos y veranos secos, la media anual de la fruticultura, ¿vale? Tanto huerta como fruticultura convencional, ¿vale? Vamos a poner aquí, convencional, o sea, en monocultivo y labrando, ¿vale? El suelo para facilitar tareas y cosecha, suele estar entre 6 y 7 millones, ¿vale? De litros de agua por hectárea, ¿vale? Este es el consumo más o menos típico, ya sea haciendo huerta de temporada o frutales también. Usando sistemas agroforestales y las técnicas de línea clave para aprovechar bien la lluvia y la biomasa, ¿vale? O sea, la cobertura, nosotros estamos gastando, tenemos varios métodos. El método de sistemas agroforestales, que les llamamos SAFs, Sistema Agroforestal Sucesional, o Agricultura Sintrópica. Los SAFs de regadío, ¿vale? En los que regamos siempre que lo pida la planta y para estimular la producción o la velocidad de crecimiento, de media estamos gastando 4,4 millones de litros hectárea, ¿vale? Esto es una media, luego depende de cada cultivo y demás, pero de media pues, estamos manejando estas cifras.
Luego tenemos los sistemas agroforestales mixtos, y mixto llamamos a que usamos un riego de instalación, ¿vale? O sea que al principio regamos, pero luego vamos reduciendo la frecuencia de riego conforme los árboles ya se están estableciendo. O usamos un riego de apoyo en verano, que es cuando de verdad hace falta, pero el resto del año no, ¿vale? Y ahí nos vamos a la mitad del consumo de los SAFs de regadío, que son 2,2 millones de litros por hectárea y año, ¿vale? Esto se me olvidó decirlo. Y luego también hacemos cultivo de secano, que esto ya va con la lluvia, sin riego, que básicamente hay que coordinarse bien con las lluvias, estar más atento a en qué momentos son los ideales para el cultivo que sea, que prosperen, y rezar mucho. Entonces, bueno, es un dato que es muy importante. Estamos hablando de agua, estamos hablando de cambiar una forma de hacer la agricultura, y eso cambia la vida de muchas personas. Entonces, a nivel de agua, estos son los números que nosotros hemos podido comprobar y manejar. Y recuerdo, usando sistemas agroforestales, pero también coberturas y aprovechando bien el agua de la lluvia, ¿vale? Entonces, luego os podemos pasar un documento, si lo queréis, si lo pedís, en los que hacemos nuestras recomendaciones de cómo regar, cómo se riega con cobertura de manera eficiente y demás. Una de las formas, nosotros por ejemplo hacemos, en nuestro caso, por los suelos que tenemos, que es que también depende de cada contexto, solemos hacer riegos de profundidad. O sea que en vez de regar 1 hora todos los días, lo que hacemos es 8 horas cada 8 días, ¿vale? Cuando tú riegas 1 hora todos los días, se mantiene siempre la humedad en la parte superficial, que también es la parte que pierde más el agua con el viento. Pero si tú haces un riego profundo y, por ejemplo, gota a gota, e insistes en el mismo punto, eso crea un bulbo húmedo más profundo, y la humedad que se va más a profundidad tarda más en evaporarse. Y además, de esa manera, es una forma de que nosotros educamos a las plantas, o las invitamos a que las raíces que generen no se queden en la superficie, sino que vayan a capas más profundas hasta que ya encuentran la humedad natural del suelo, no la que nosotros aportamos con el riego, ¿vale? O sea que llevamos una serie de estrategias para que al final el sistema agroforestal no necesite riego. De hecho, los sistemas de regadío los planteamos a 5, 6, 7 años en el caso de frutales, ¿vale? O sea que a los 5, 6, 7 años ya podríamos retirar el riego o disminuirlo drásticamente. Es lo que hacemos con la técnica mixta, que por eso sale esta media. A partir del 5.º año ya dejamos el cultivo en secano y regulamos la hidratación del paisaje con otros métodos que no son llevando agua, sino que son impulsando los procesos que acabamos de comentar. Y ahí la poda hecha en el momento adecuado hace que se instale o se hidrate más el paisaje, ¿no? Esto se cubre muy bien en el tema de la agricultura sintrópica. Y esto es lo que me había dejado, que casi es lo más importante. Pero bueno, oye, aquí lo tenéis.